Siempre vamos a tener que tratar con personas. No necesariamente nos vamos a referir a estas personas como clientes o como usuarios, ¿no? Simplemente el médico, por ejemplo, el médico no va a tener clientes, no se va a referir a ellos como usuarios, sino como pacientes, ¿no? Igual el abogado, por ejemplo, él no se va a referir como cliente o como usuario o como paciente, sino como patrocinado, por ejemplo, pero que al final todos terminamos siendo usuarios de alguna otra persona. Entonces, de por sí, cualquier carrera que tengamos o lo que nos estemos dedicando, tenemos que tener estos conocimientos para saber cómo tenemos que afrontar o cómo tenemos que abordar de la mejor manera a nuestros clientes. Muy bien, estimados colegas, vamos a empezar. Recuerden que estuvimos viendo nuestra semana pasada nuestra segmentación de lo que es el mercado, las audiencias, todo ello estábamos viendo en la segmentación de nuestro mercado. Y ahora vamos a empezar a ver lo que es el perfil del cliente. Así como hemos andado bastante en cómo debe ser el perfil de la persona que va a atender al público, que va a atender al cliente, que hemos repetido, ¿no? Que tiene que ser empático, que tiene que ser comunicativo, hemos dicho que tiene que ser orientado al resultado, que tiene que tener vocación, hemos estado viendo varias actitudes, habilidades que debe adquirir. También hemos visto nosotros cómo tenemos que complementar esas actitudes a través de constante retroalimentación, de la capacitación, de cuidar de nuestros trabajadores. Dentro de su perfil también teníamos, por un lado, las habilidades blandas que tenían que tener bastante desarrolladas y por otro lado también vimos las habilidades duras que tenía que tener desarrollada la persona en atención al cliente. ¿Cuál era una de estas habilidades duras? ¿Ok? Siempre hay que recordar. Tenemos habilidades blandas y habilidades duras. Las habilidades blandas son todos aquellos aspectos de personalidad que tiene cada persona, ¿no? Por ejemplo, ahí entra lo que son mis habilidades, mis valores, mis talentos, todo ello. Y las habilidades duras son todas aquellas competencias o conocimientos o aprendizajes que adquiere la persona, ¿no? Por ejemplo, una persona que de repente tenga mucho conocimiento en el sector automotriz, esa es una habilidad dura que tiene esa persona, su conocimiento en el sector automotriz. Y para la persona que va a atender al cliente, dijimos que esa persona tiene que tener la habilidad dura desarrollada en cuanto al área o en cuanto al mercado o el rubro de mi empresa. ¿Ok? Es por eso que habíamos ahondado mucho en esa parte del perfil del que tiene que tener la persona que va a atender o que va a estar a cargo de la atención al público, al usuario o al cliente. Ahora vamos a ver también el perfil del cliente, porque así como tenemos un perfil, ahora tenemos que analizar el otro. Voy a presentar para que se vea más grandecita la pantalla. Ya está, perfecto. Vamos a empezar a ver el perfil del cliente. ¿Ok? ¿Para qué nos ayuda el perfil del cliente? El perfil del cliente nos va a ayudar a describir de una forma, como nos dice acá, ¿no? Estructurada y detallada el segmento específico de clientes, ¿ok? En este modelo de negocios que nosotros estamos viendo. Ahora, se destacan dentro del perfil del cliente tres puntos o tres grupos que podemos ver, ¿no? Las alegrías, ¿ok? Que también lo vamos a encontrar muchas veces como beneficios, como esperada o área de alegrías, área de beneficios, área de esperados, área deseada, ¿ok? Esa parte se destaca el cliente. Tenemos el otra área que es los trabajos, ¿ok? ¿Qué vamos a encontrar en los trabajos? O con qué nombre también vamos a encontrar esta área de trabajo del cliente, como funcionales, sociales, personales y las frustraciones. Las frustraciones que también vamos a encontrar en esta parte del cliente como obstáculos, como riesgos, por ahí vamos a ir encontrando. Y cada uno de estos aspectos se toma en cuenta, ¿ok? ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Lo relevante, ¿ok? Los aspectos más importantes para el cliente, como pueden ser sus alegrías más esenciales o sus frustraciones más extremas, ¿no? ¿Y a qué se está refiriendo cada uno de estos puntos? Por ahí podemos pensar, ¿no? Vamos a ver, hemos visto con qué otros nombres los podemos encontrar,
Pero vamos a ver, por ejemplo, el perfil, por ejemplo, antes de pasar a la siguiente, ¿no? En las alegrías. ¿Qué es lo que más que todo se busca en las alegrías? Que son los resultados que quieren conseguir los clientes o los beneficios concretos que buscan. Cuando el cliente va a adquirir algo, necesita algún servicio o necesita algún bien o algún producto, ¿ok? Este cliente, si logra obtener el producto de la manera adecuada, de la manera esperada o incluso de la manera inesperada, se genera en este cliente alegría. Un cliente que, por ejemplo, necesita comprar, vamos a suponer, o este cliente de repente va a comprar una aspiradora que yo estoy vendiendo, ¿ok? Y este cliente, ¿qué es lo que quiere el cliente ya hemos visto, hay diferentes tipos de cliente, pero el cliente lo único que pide es que lo atiendan bien, que le den adecuada información, ¿ok? Y recibir calidad en lo que adquiere. Lo único que quiere el cliente, ¿no? Una atención adecuada, quiere una atención personalizada, ¿ok? En su información, ¿qué es lo que quiere? Quiere que le den asesoría, que le digan la verdad sobre el producto y en la calidad, como todos quieren un producto de calidad. ¿Ok? Si nuestro cliente logra obtener su producto a través con rapidez, ¿ok? Se siente bien asesorado y cuando recibe el producto, recibe lo que esperaba, o cuando hablamos de lo inesperado, que recibe algo mejor de lo que esperaba, podemos llegar a activar, por como quien dice, esta parte de la alegría del cliente. ¿Ok? Por otro lado, tenemos lo que son las frustraciones. ¿Qué son las frustraciones? O vamos a empezar desde los primero, mejor desde los trabajos o las tareas que vemos, ¿no? ¿Qué son las tareas? El cliente siempre va a intentar resolver algo en su vida personal o laboral. ¿Ok? Esa es la tarea o el trabajo que tiene el cliente. Resolver o cubrir alguna necesidad o algo. Desde el hecho en el que el cliente necesita adquirir algo, es porque tiene por ahí algún obstáculo, algún problema y que a través de esa necesidad, de resolver esa necesidad, va a poder completar esta tarea o ese trabajo que tiene pendiente. ¿Ok? Entonces, el cliente, a eso se refiere la parte del trabajo, ¿no? El cliente siempre tiene, desde que tiene la necesidad de comprar o de solicitar un servicio o algo, está teniendo un obstáculo, está teniendo por ahí un problema y su trabajo es a través de esta necesidad solucionar ese obstáculo que está teniendo. ¿Ok? Y tenemos frustraciones, que son los riesgos, obstáculos que se enfrentan los clientes cuando realizan esta tarea, ¿ok? Que muchas veces, es decir, si nos orientamos un poco, ¿no? El cliente tiene una necesidad, tiene un obstáculo y ese obstáculo le va a generar una necesidad. Entonces, para solucionar este problema de la necesidad, va a requerir del proveedor, va a requerir del servidor público, supongo que es usuario, ¿no? Va a requerir, es decir, va a requerir que alguien más o de alguien más adquirir algo que le ayude a resolver este problema que tiene o esta necesidad. Y al momento de resolver esta necesidad, el cliente va a tener dos caminos, que no va a depender directamente de él, sino que ya va a depender de la persona que está en atención al público. Pero el cliente va a ver dos caminos. Un camino que le va a poder generar alegría con lo que él va a obtener, si es que todo es rápido, todo es eficiente, todo es eficaz y todo es con calidad, u otro producto que le va a poder generar frustración si es que no hay información adecuada, si es que no hay calidad, ¿ok? Si es que no hay una adecuada información, si no hay un buen asesoramiento o si no hay una atención adecuada, si es que no hay una atención de calidad, ¿ok? Ese es el perfil del cliente. ¿Ok? Ahora vamos a ver, acá está, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, trabajos del cliente. ¿Ok? El perfil del cliente, continuamos. Trabajos funcionales. El cliente quiere completar algún objeto específico. Los trabajos sociales que tiene el cliente quiere quedar bien o ganar poder y estatus. ¿Recuerdan cuando vimos esta parte? Por acá la tenemos, sí, cuando vimos esta parte, ¿no? Dijimos, nosotros nos vamos a comprar ropa únicamente para cubrir nuestra desnudez. No. Ok, si así fuera, compraríamos cualquier polo, cualquier
cualquier pantalón y listo, ya estamos cubriendo. O dijimos, ¿no? Nosotros compramos una casa únicamente para tener un techo, donde poder dormir y dijimos, no, los clientes, sí es cierto, ellos tienen bien claro qué es lo que necesitan para cubrir su necesidad, pero también tienen claro que esta necesidad no se va a ver totalmente cubierta o no la van o ellos no van a sentir que la han completado si es que no agregan estatus, si es que no agregan por ahí sus gustos, si es que no agregan, por lo tanto, otras características que hacen que les sume valor a lo que ellos están adquiriendo. Es por eso que cuando el cliente va a comprar ropa, el cliente no solo se compra algo que le cubra la desnudez y listo, sino que va a comprar algo que sea de su agrado, algo que vaya con su estilo, con su personalidad. Por ahí tenemos otro grupo de clientes que se fija mucho en lo que es la marca, el precio, la originalidad, ¿no? O cuando el cliente va a comprar una casa, por ejemplo, no solamente se fija que sean cuatro paredes y un techo para poder descansar dentro de ella, ¿no? No, el cliente ya busca mejor estatus, busca seguridad, busca áreas verdes por ahí, busca proyección a que pueda crecer su familia, ¿ok? Esa es una tarea que tiene el cliente y acá la vemos reflejada en los trabajos sociales, ¿no? El cliente tiene una necesidad, pero su trabajo social también está en quedar bien, en ganar poder o estatus, y los trabajos personales o emocionales, que el cliente busca sentirse de una determinada manera. ¿Ok? Ahí tenemos la parte de los trabajos. Si hablamos de los dolores del cliente, que estamos hablando de lo que son las frustraciones, que también lo vamos a encontrar como dolores. ¿Ok? ¿De qué nos habla estos dolores? Resultados de características no deseadas en las soluciones actuales existentes en el mercado. Es decir, cuando ellos tienen una necesidad, pero no encuentran en el mercado algo que pueda cubrir al 100% su necesidad. Obstáculos a los que se enfrenta el cliente antes de siquiera empezar a hacer el trabajo. Eso puede ser, por ejemplo, el cliente necesita algo, pero se da cuenta de que el camino para llegar ahí es complicado o que no basta con mano propia o lo anterior. Incluso también el primer punto es un obstáculo para el cliente, cuando la solución que yo requiero no existe o no está actualmente en el mercado, ni siquiera he empezado a buscarlo y ya tengo el primer problema. Y otro dolor que se le puede causar al cliente son los riesgos a los que se enfrenta si el trabajo sale mal. ¿Ok? Y acá también qué podemos incluir en estos dolores del cliente, si recibe una mala atención o un mal trato por parte de la persona encargado de atenderlo. Y las ganancias, que también lo vamos a encontrar como las alegrías. ¿Ok? Son los requisitos mínimos, aquellos resultados mínimos sin los cuales la solución no es tal, ¿ok? Los beneficios esperados, que son los resultados que ellos esperan a dicha solución. El cliente ya tiene un estándar o una idea de cómo va a ser el resultado, pero ¿quién le ha plasmado esa idea al cliente, ¿no? O quién es el encargado, por lo menos, de plasmar la idea? Es la persona de atención al público. Supongamos que el cliente se lleva su carro para que lo hagan arreglar. ¿Cuál es el resultado esperado del cliente, no? Que una vez que salga del taller o que salga del mecánico, su carro esté 100% operativo. Ese va a ser el resultado esperado del cliente. Pero sin embargo, la persona que va a estar encargada de arreglar el carro, ¿no? De revisar el carro. Esa persona tiene que ser totalmente honesta con el cliente. ¿Por qué? Porque si no es honesto, ¿ok? No vamos a llegar al resultado esperado del cliente. Por ejemplo, una vez que carro se da cuenta que el carro o el motor del carro está muy dañado, ¿no? Y que dentro de sus posibilidades, él puede hacer que el carro mejore, que el carro pueda empezar a caminar, avanzar normal, pero que el carro no va a quedar ok. Ese carro ya no va a quedar ok. ¿Qué pasa si el mecánico no da esta información al cliente? ¿Ok? Que muchas veces el mecánico, muchas veces no el mecánico específicamente, pero muchos puestos de trabajo, muchos encargados de realizar trabajos, no lo hacen.
no le dicen la verdad a los clientes. ¿Para qué? Para poder conservar ese trabajo, para evitar que el cliente pueda usar una segunda opinión o para retener al cliente, no lo dice. Le dice, sí, sí, no se preocupe, va a quedar bien, ¿ok? ¿Qué pasa si yo no informo eso al cliente? Mi cliente va a estar con el resultado esperado, mi cliente va a estar con el resultado cuando termine, mi carro va a estar ok. ¿Cuál va a ser la realidad? Cuando este mecánico termine, el carro va a estar funcional, pero no va a estar bien. ¿Y qué es lo que va a causar en el cliente? Que no hayamos logrado el resultado, el beneficio esperado, dolor, va a causar frustración, le va a generar obstáculos, le va a generar riesgos, ¿ok? Entonces, por eso siempre es importante la sinceridad y la transparencia con los clientes, que estos resultados esperados sean de orientación con la persona que va a atender, porque si por el contrario el mecánico le dice, mire, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo que puedo, voy a tratar de mejorar lo más que pueda, pero el motor de su carro está muy dañado y este carro ya no va a quedar bien. ¿Qué quiere decir? Que el beneficio esperado del cliente va a la realidad que está viviendo. Los beneficios deseados, ¿ok? Son los resultados que no esperamos, pero que nos encantaría que la solución los incluyera. ¿Ok? Acabamos. Seguimos con el ejemplo del carro, ¿ok? Entonces, el cliente ya dejó sus beneficios esperados. ¿Qué puede esperar el carro? Por lo menos salga funcional, pero que no va a quedar bien. Este mecánico le dijo la verdad al cliente dentro de sus posibilidades que iba a ser lo mejor que puede. El cliente en el fondo tiene sus beneficios deseados. El cliente en el fondo tiene, como quien dice, una pequeña esperanza de que con eso ya el carro se solucione. Y si el mecánico o el encargado de atención al cliente logra ese resultado, vamos a tener un cliente muchísimo más satisfecho, un cliente fidelizado, un cliente que nos va a recomendar, un cliente que nos va a remunerar. ¿Ok? Esos son los resultados que esperamos de los clientes y los beneficios inesperados, que son innovadores que el cliente ni se imagina que los pueda querer, pero cuando los tiene, los agradece. Cuando el cliente siempre va a esperar por lo menos el resultado esperado. Eso es lo que el cliente exige como mínimo, que se le entregue el resultado, el resultado que él espera. Si entregamos el resultado deseado a buena hora, ¿no? Qué bueno. Y si logramos un resultado inesperado, también lo conocemos como un beneficio sorpresa, el cliente lo va a agradecer aún más. ¿Ok? Y vamos a ver por acá el mapa de valor. Ok, ya hemos visto hasta acá las tareas de los clientes, de su perfil. Ahora vamos a ver el mapa de valor, ¿no? Que nos va a describir las características de una propuesta de valor que se da en este modelo de negocios para poder mejorar o ayudar a cubrir totalmente la necesidad que tiene este perfil de cliente, que está compuesto por los productos y servicios, ¿ok? Por los aliviadores de dolor y los creadores de alegrías, ¿ok? Es decir, este mapa de valor está diseñado para poder para poder cubrir las necesidades que tiene este perfil de trabajo. Y vamos con el mapa de valor, vamos con los productos y servicios, ¿no? Nos dice que es un listado de todos los productos o servicios que se ofrecen aportando un valor de diferencia, la frecuencia de uso y otros aspectos relacionados, ¿no? Estos se construyen bajo una propuesta de valor, es decir, colocando un valor a los productos, servicios que ofrecemos para que el cliente pueda tenerlos todo de manera más clara. Los aliviadores de dolor, ¿no? Que son los que describen cómo los productos y servicios van a aplacar o van a ayudar a disminuir la frustración que puedan generar que puedan tener los clientes, ¿no? Acá lo dice, alivian dolores, necesidades específicos de los clientes. Y los creadores de valor, ¿ok? Que es una descripción de cómo los productos y servicios pueden llegar a crear alegría en el cliente. Cómo estos creadores de valor
pueden ayudar a generar alegría en el cliente. Acá nos dice, describe los beneficios de tus productos o servicios creando, que los servicios crean refundando positivamente en las necesidades y expectativas del cliente. ¿Ok? Y ahora vamos a ver, ya tenemos cuál es el perfil de nuestro cliente y ahora vamos a ver nosotros cómo podemos hacer un proceso de venta adecuado. ¿Ok? Vamos a ver dentro de la atención que nosotros vayamos a brindar a nuestros clientes, cómo deberíamos dar un proceso de venta adecuado. Para eso, permítanme un momentito, por favor. Vamos a ver vamos a ver acá nuestro cuadrito y nos vamos a guiar, nuestro flujograma y nos vamos a guiar por las flechitas, ¿ok? Las flechitas son las que nos van a ir indicando cómo va nuestro proceso. Y primero, ¿qué es lo que tenemos que empezar cuando llega cuando queremos tener clientes? Primero tenemos que enfocarnos en la identificación de potenciales o futuros clientes. Para la identificación de estos potenciales clientes, ya hemos visto, ¿no? Cómo podemos nosotros acercarnos a nuestros potenciales clientes a través de las segmentaciones de mercado. Identifico mi producto, mi servicio, lo que yo vendo, lo que yo ofrezco y tengo que establecer primero de ahí quiénes son mi público objetivo. Si van de repente, yo vendo objetos para bebés, ¿ok? Ropa, chupones, pañales, todo lo que tenga que ver con bebés. ¿Quiénes van a ser quiénes van a ser en este caso mi público objetivo? Serán de repente los madres y, perdón, las madres y padres de familia, ¿no? Pondré una edad determinada entre 25 a 40 años, ¿no? Que son más o menos la edad promedio en la que las personas suelen estar aumentando la familia, como se dice. Tendré que hacer por ahí mi segmentación, dirigir mi publicidad hacia esas personas, identificar las necesidades que ellos tienen, ¿no? Los trabajos también que ellos tienen y dirigirme hacia ese público de personas, porque ellos van a ser mis potenciales clientes. Todo eso que acabamos de mencionar es la preparación, ¿no? Desde hacer mi segmentación, dirigir mi publicidad, estudiar sus necesidades, estudiar las nuevas tendencias que tienen, ¿no? Por ejemplo, una nueva tendencia, no sé si es muy nueva, ¿no? Pero una tendencia que actualmente tienen muchos padres o muchas personas de estas generaciones que son padres, es la educación Montessori a los niños, ¿no? ¿Y qué es esta educación Montessori? Es hacer a los niños desde pequeños lo más autónomo que se pueda, dejando todas las cosas que normalmente hace uso una persona adulta, dejar esos objetos al alcance de los niños y también en tamaño escala de los niños, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una cama que vaya hasta el piso, donde al niño le resulte fácil subir y bajar solo de su cama, ¿no? Para acostarse solo en su cama. Un lavamanos que esté a su altura, donde el niño le resulte fácil irse a lavarse sus manitos, sus dientes, el espejo a su altura, ¿no? Por ahí también de repente un escritorio, una silla. Ya sabemos que actualmente todos los muebles que vemos están hechos como para el tamaño de un adulto. Esta educación o este estilo de vida Montessori a todo lo reduce a una escala menor para edad de los niños, ¿no? Ya tiene diferentes colores de estimulaciones, colores neutros para evitar la sobreestimulación, todo ello. No, esa es mi preparación. Hacer mi estudio de mercado, de repente veo que esa es la tendencia, que esa es la necesidad que tienen los clientes, que mis clientes quieren adquirir esos tipos de productos y me preparo para que cuando vengan esos clientes yo tenga todo para poder atenderlos. Yo tenga todo eso en manos. ¿Ok? Esa es la preparación que yo voy a hacer, ¿ok? Sí, sí, Katy, es la educación Montessori. ¿Ok? Montessori, justo teníamos, me parece, en ITEC, no sé si se vaya a habilitar, hace poco ha finalizado, pero iba a entrar lo que íbamos a tener un curso de psicología educativa, o psicología educativa, psicología infantil, me parece que por ahí también había un curso en el que me parece que tocan este tema. Sería bueno a ver que de repente, si es que
algunos son mamá, papá o tienen sobrinitos, hijitos, de repente puedan ir por ese cursito de psicología que va a ayudar bastante. Una vez que yo ya identifiqué mis potenciales clientes, me preparé para el momento en el que lleguen mis potenciales clientes, llega el momento en el que ya mi cliente llegó. Llega ese momento en el que ya estoy cara a cara con mi cliente. ¿Y cuál es la primera parte que tengo que hacer? Es la presentación, ¿ok? Acá nuestras fechas están un poquito loquitas, ¿ok? Pero vamos a ver, desde acá de la preparación pasamos a la presentación. En la presentación es la parte básica, ¿no? Donde tenemos que presentarnos, donde tenemos que saludar a nuestros clientes. La presentación me va a ser un punto muy importante. ¿Por qué? Porque va a determinar recuerden, la presentación o la primera impresión dice mucho de una persona y también de una empresa. Si una persona ingresa a la organización o a la tienda o a la entidad y la persona que es la primera persona en abordar, en recibirlo, no lo hace de una adecuada manera, ya estamos generando una frustración en este cliente, ¿no? Por eso la presentación siempre tiene que ser amigable, lo más cordial que se pueda, darle la bienvenida al cliente y empezar a tomar interés, ¿ok? Ahí viene también lo que es el acercamiento. En el acercamiento viene también el interés que le vamos a tomar a nuestro cliente, ¿ok? Preguntar sus necesidades y dentro de este acercamiento también va a entrar una parte muy importante que va a ser detectar la personalidad del cliente. Ok, ya hemos visto los tipos de cliente que tenemos. Tenemos el cliente indeciso, el cliente satisfecho, el cliente impaciente, el cliente acelerado, el cliente fantasma. Hemos visto los tipos de clientes que tenemos. También será importante en esta parte del acercamiento identificar nuestro tipo de cliente para saber cómo vamos a abordarlo. Si es un cliente satisfecho, es un cliente alegre, un cliente tranquilo, tendremos que darle la misma atención. Si es un cliente molesto, insatisfecho de repente, o es un cliente que está de mal humor, acelerado, ¿no? Tendremos que darle una atención más ágil, más rápida, una atención un poquito más resolutiva, más serena, una atención de repente ya no de sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Imagínense ustedes que vayan a alguna tienda, supongamos, a reclamar algo y que la persona que atienda todo el momento le esté sonriendo, ya no es algo amigable, es incluso algo como que no está tomando seriedad a lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? Por ahí vamos lo que es la atención al cliente. Entonces, no tengo que identificar para saber qué tipo de atención le voy a dar y eso lo voy a hacer a través del acercamiento. Después vamos a ver lo que es en esta parte de la respuesta ante las objeciones, ¿ok? Donde vamos a analizar a qué nos referimos con la respuesta ante las objeciones, donde vamos a poder también analizar al cliente y dar respuesta a las necesidades que él tiene, ¿no? Donde el cliente va a manifestar lo que está requiriendo, desde los servicios que necesita, donde en ese momento se le dará la información, los productos que requiere, donde en ese momento le daremos la alternativa de productos que tenemos. Si es que el cliente viene a presentar una queja o un reclamo, le daremos la respuesta o lo sucedido o la solución que requiere esta queja, este reclamo que está haciendo el cliente. ¿Ok? Todo ello, vamos a empezar a trabajar eso con el cliente. Podríamos decir que esta es la parte de negociación. ¿Ok? Y después tenemos lo que es el cierre. ¿Qué es el cierre? Vamos a ver, o el precio y cierre, ¿no? También lo podemos ver, ¿no? ¿Qué es el precio y cierre? Cuando ya estamos cerrando la venta o cuando ya estamos cerrando el asunto, ¿no? Cuando ya estamos consolidando algo. Hemos visto que el cliente ha negociado,
Supongamos que el cliente iba a adquirir un producto o un servicio. El cliente ha negociado hasta esta parte del cierre. Nosotros le hemos dado la información completa, le hemos dicho la realidad. No se disfrazan las cosas. Al cliente no hay que disfrazar, no hay que maquillar las cosas, ¿ok? Para que cierre la venta, porque ya hemos visto, ¿no? Cuando nosotros mentimos a un cliente para sí o sí asegurar una venta, terminamos perdiendo, porque el cliente no va a recibir lo que esperaba y por el contrario va a exigir una reposición, una indemnización, va a exigir algo que pueda compensar y eso va a terminar siendo perjudicial para la empresa. ¿Ok? Y es importante llegar al cierre. Muchas veces nos quedamos en esta parte de la atención a las objeciones o la respuesta ante las objeciones. Es decir, que no logramos el cierre, que el cliente va y hace las preguntas, evalúa los precios, hace comparaciones y muchas veces el cliente indeciso en especial hasta esta parte se retira. ¿Ok? El cliente siempre va a buscar comparaciones, siempre va a buscar segundas opiniones, siempre va a buscar otras alternativas que le resulten más beneficiosas. Lo que es tarea de la persona que está en atención al cliente o atención al público, hacer que el cliente ya no busque más, cerrar el trato con el cliente. Esa es nuestra función. ¿Ok? Estar atentos, por eso todo momento, monitorear a nuestro cliente, lo que se recomienda en una empresa que tiene un área de ventas, es que no solo tenga una o dos personas en esa área, ¿ok? Que de acuerdo a la demanda del público que tienen, porque eso también es un estudio que pueden hacer de cuántas personas ingresan al día, en qué horas hay auge de ingresos, qué horas son más horas muertas, ¿ok? Se tengan personas que puedan abordar cada uno a un cliente para dar lo que es que ya lo habíamos visto, lo que es la hiperpersonalización, ¿ok? Que yo tengo mi cliente y yo estoy al tanto de mi cliente, estoy mirando sus pasos, mirando sus movimientos, escuchando las llamadas que hace, las comparaciones que hace, ¿no? Dándole de repente escuchando por ahí, ¿no? ¿Qué? ¿A cuánto lo viste en la otra tienda? Lo vi 3 soles menos, ¿no? Ya, señor, mira, para que no vaya hasta allá, se lo dejo en 2 soles menos, pues. No hay que hacer eso, ¿no? Si entra un nuevo cliente, ¿ok? Que mi compañero, que la otra persona de atención al cliente se encargue de la hiperpersonalización del cliente nuevo que ingresó, porque yo tengo que llegar al cierre con el cliente con el que inicié. Es importante llegar al cierre, llegar al pacto, porque al final eso es lo que queremos. Queremos que el cliente nos compre, ¿ok? Y por el contrario, si de repente es un cliente que está presentando una queja, ¿ok? Es un cliente que iba a presentar una queja o por una mala atención o un reclamo, igual, ¿no? Tenemos que evaluar, tenemos que negociar, tenemos que escuchar las respuestas y llegar a zanjar o cerrar este tema. Ya no darle más largas al tema, ya no ampliar plazos, no decir, ya mire, regrésense en 2 semanas, que vamos a averiguar, que vamos a investigar, que voy a consultar qué solución. No, ¿ok? Llegar al mejor cierre posible. ¿Cuál es el mejor cierre que se tiene que tener en caso de estas quejas, de estos problemas? Uno, que el cliente se vaya satisfecho y dos, no perder al cliente, ¿ok? Hacer que el cliente regrese. Pero es importante llegar a esta parte del cierre que nosotros necesitamos. Y por último, el seguimiento. ¿Para qué me ayuda el seguimiento? El seguimiento que se hace es también lo que se conoce como las áreas de postventa, ¿ok? Porque también es otro mundo para poder estudiar las áreas de postventa, pero las áreas de preventa son las que hacen atención al cliente y las áreas de postventa son las que hacen seguimiento al cliente. Si, por ejemplo, mi producto tiene garantía, el área de postventa ya se encargará de revisar esa garantía. Si yo a mi cliente le vendí algún objeto, supongamos, por ejemplo, ¿no? Los, las, las aseguradoras, ¿no? Los que venden el SOAT. ¿Qué es lo que hacen? El SOAT, que es el seguro vehicular obligatorio. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen las aseguradoras que te venden el SOAT? A través de postventa te dan un seguimiento. Te venden hoy día, 11 de agosto del 2023, te venden el SOAT para tu carro. Ellos te registran en su base de datos y ellos ya te tienen ahí como potencial cliente. ¿Por qué? Porque ese SOAT de acá a un año, el 11 de agosto del 2024, va a caducar.
y tú vas a tener que volver a comprar otro SOAT, ¿ok? Y ellos, por estas fechas del 2024, desde inicios del mes de agosto, ya te van a estar bombardeando con su publicidad, ya te van a estar haciendo recordar, ¿no? Te van a decir, mira, estimado, tu SOAT está a punto de vencerse, protégete, ¿no? Adquiere con estos paquetes las ofertas que tenemos para ti. Tu SOAT ya venció, tienes que renovar, ¿no? Y están ahí, ¿no? ¿Para qué? Para volver a tener tu atención, para que vuelvas a ser su cliente. Ese es un claro ejemplo, ¿no? Del seguimiento de postventa. Y siempre hay que hacer seguimiento, en especial si ofrecemos productos o servicios que necesitan ser renovados o son renovables. ¿Ok? Hay que dar seguimiento para que este cliente vuelva a nosotros, así como el médico, por ejemplo. Ya sabemos que el médico es un poco diferente el trato como con cliente, usuario, algo porque son pacientes, pero ¿qué suele hacer el médico muchas veces? Tiene su paciente, ¿no? Y en cada paciente es un proceso, pero ¿qué hace? Les da el seguimiento, asegurar la continuidad del paciente para su tratamiento, lo que requiera. Igual son en las áreas de atención al cliente. Una vez que cerré el trato con mi cliente, no quiere decir que ahí finalizó la relación con mi cliente y cada quien por su camino. No, yo tengo que buscar a través de mi seguimiento que este cliente regrese, que este cliente en algún momento vuelva, o sea, recurrente, o por ahí ver alguna otra necesidad que tenía el cliente que todavía no la ha cubierto. En ese momento, recordarle al cliente, decirle, mire, ¿se acuerda que estaba buscando esto? Ya nos ha llegado a tienda, ya lo hemos conseguido, ¿ok? Ese es un proceso de venta adecuado. Y vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo muy pequeño de cómo tendría que ser un modelo de estructura de atención telefónica, ¿ok? Y vamos a ir viendo diferentes tipos también de speech que podamos tener, ¿ok? ¿Por qué? Porque es bueno también que en las empresas, para tener estos procesos adecuados de atención, ¿ok? Para tener estos procesos adecuados de atención, también es bueno que la empresa tenga ya, por así decir, protocolos o un proceso determinado, un proceso estandarizado para la atención a nuestro público, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, cómo es una estructura de atención telefónica adecuada, ¿ok? ¿Cómo es? Por ejemplo, empezamos. Si yo tengo dentro de mi centro de atención al cliente, en mi empresa, y eso también va a aplicar para las instituciones públicas, ¿ok? Para las instituciones públicas, para los usuarios. Si yo voy a hacer atención telefónica a mis clientes, tengo que tener en cuenta este proceso recomendado. Primero, que el teléfono no debe sonar más de 3 veces, más de 3 rings, como se dice. No tiene que sonar más de 3 rings para poder coger el teléfono. Es decir, máximo el cliente tiene que escuchar 3 ti, ti, y ya tiene que recibir una respuesta. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el cliente es una persona muy suspicaz, es una persona incluso muchas veces desconfiada. ¿Y qué pasa si el cliente llama una vez constantemente, 7, 8, 9 veces, 9 timbrazos y no le contestan? ¿Ok? No le han podido contestar por diversos motivos en la empresa. Uno, de repente porque en ese momento estaban con otro cliente, de repente porque en ese momento se ausentaron un momento, de repente porque por algún motivo, alguna emergencia que pueda haber. Pero ¿cuál puede ser la imagen que se puede generar este cliente? ¿Ok? No contestan, seguro no atienden, seguro no han abierto, seguro no están. ¿Qué es lo que suele hacer el cliente? Muy pocas veces el cliente dice, voy a volver a marcar una segunda vez. ¿Qué es lo que hacen? No contestan, voy a buscar otra opción. No supongamos que van a pedir un delivery de comida. Abren, tienen ahí su lista no sé, vamos a suponer, su lista de parrilladas, ¿ok? Tienen su lista de restaurante que vende parrilladas. Agarran, llaman al primer restaurante una vez. No contestó, que dicen, no contestan. Ah, ya no voy a llamar al otro. Es decir, se perdió un potencial cliente. Es por eso que se recomienda máximo 3 tonos antes de coger el teléfono. Después, la presentación. ¿Ok? Es importante presentarse de inmediato.
muchas veces, ¿cuál es el error que cometen? Que dicen, aló, buenas tardes, y el cliente tiene que hacer esta pregunta. Me estoy comunicando con las parrilladas argentinas, supongamos, o estoy hablando al gimnasio tal, o estoy hablando con tal empresa, y recién le dan la respuesta, que se le dice, sí, sí está llamando a ellos, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Ese es un error. ¿Ok? Por eso es que es recomendable establecer un modelo de estructura, ¿ok? Por eso decimos que es recomendable. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que contestar al teléfono y la persona tiene que, primero, presentar a la empresa y después presentarse esa persona. ¿Ok? El cliente tiene que saber con quién está conversando, cómo sería una presentación adecuada, ¿no? De frente, supongamos que sea el gimnasio músculo, ¿no? Contestar, gimnasio músculo, buenos días, le atiende Pedro, ¿en qué puedo ayudarle? ¿No? De frente. Entonces, la persona que está en atención al cliente ya no va a tener que confirmar si ha llamado al número correcto, si es verdaderamente la empresa. Ya no, porque ya desde un inicio, desde que contestaron el teléfono, le dijeron, gimnasio músculo, muy buenos días, le atiende Pedro, dígame en qué puedo ayudarle. Y lo más importante también cuando hacemos la atención telefónica, siempre hablaremos de usted. Luego ya podemos cambiar el trato de repente un poquito más personalizado, un poquito más de confianza, dependiendo del tipo de cliente que tenga el teléfono. Pero lo recomendable es siempre empezar a hablar de usted para que el cliente vea de que hay respeto hacia esa persona. Recordemos que hablar a una persona en tercera persona, ¿no? Es decir, de usted en esos términos es una señal de respeto. Tercero, identificar acá vamos a hablar un poquito antes de hablar claro, vamos a agregar un punto acá que sería identificar a la persona o al interesado o al cliente. Es muy importante identificar a la persona que tenemos al otro lado. ¿Ok? Pedir el nombre es muy importante, ¿no? Porque la persona de repente va a agarrar y nos va, una vez que nosotros nos presentemos, decir en qué podemos ayudar, el cliente nos va a decir, ¿no? Una consulta, quiero saber sobre los precios, quiero saber de repente qué precio tiene o quiero saber si están atendiendo de repente en ese momento. Antes de hablar claro, como se dice, antes de dar la solución o la resolución a esa persona, primero identificar, decir, sí, claro, ¿cómo no? ¿Me puedes permitir tu nombre, por favor? Para poder ayudarte, que me diga Juana. Muy bien, Juana, te comento. Nuestro área de atención es de tal a tal hora, ¿no? O muy bien, Juana, mira, los precios que tenemos estamos en oferta. Tenemos estos precios, esto. Ya le estamos dando una atención un poco más personalizada y al mismo tiempo ya estamos identificando a nuestro interesado. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Ahora sí, agregamos ya esta parte en la que tenemos que hablar claro todo el tiempo. ¿Ok? Evitar también que hayan las distorsiones, evitar que haya la bulla de fondo, ¿ok? O muchas veces evitar las distracciones. A veces el cliente llama para preguntar algo y o el joven o la señorita de que está al otro lado del teléfono se siente bulla o se siente que está conversando a la par con otras personas o que no está o que de repente escucha alguna risa o algo que no es apropiado. Entonces, siempre hay que hablar claro y evitar el ruido de fondo y también por eso usemos el altavoz solo cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque el altavoz abre ruidos de fondo. ¿Ok? Y esos ruidos de fondo no resultan siempre agradables o no dan una adecuada, como no dan una adecuada atención al cliente al sentir que hay ruido mientras él habla, no se escucha claramente, no se puede tener una comunicación eficaz. Después hay que escuchar activamente al cliente y tomar notas, ¿ok? Siempre hay que tomar notas de lo que está encargando la persona, de lo que está solicitando. En caso de que solicite algo, lo que no tenga respuesta, indicarle siempre con la verdad al cliente que voy a consultar, pero tomar notas para que en una siguiente oportunidad, cuando me vuelvan
vuelvan a preguntar lo mismo, ya pueda tener la respuesta. ¿Ok? Utiliza un lenguaje apropiado, ya lo habíamos visto. Por teléfono siempre hay que mostrar una voz alegre. Una persona no puede ver nuestro rostro a través del teléfono, pero ellos sí se van a imaginar nuestro rostro, ellos van a determinar la atención que les estamos brindando a través de a través de nuestra voz. Es por eso que tenemos que hablar con una voz agradable, ¿ok? Una voz tranquila. Recuerden que al cliente basta con una mala experiencia para que no vuelva a ser consumidor de alguna entidad o de alguna empresa. ¿Ok? Entonces, y muchas veces esas malas experiencias no las reciben frente a frente, sino que las reciben por teléfono. ¿Ok? Preguntar antes de poner a alguien en espera o transferir una llamada. De ser necesario o cuando vas a requerir más información de algo o o necesitas más tiempo para poder dar la solución a esa persona, ¿ok? Siempre hay que tener programados tonos de espera. Pero antes de mandar a la espera al cliente, hay que comunicarle si está de acuerdo con la espera. ¿Por qué? Porque de repente el cliente, ya sabemos que de por sí, de frente a frente, un silencio entre el cliente y entre el servidor es incómodo, ¿ok? Es incómodo. Por teléfono lo va a hacer aún más, porque por lo menos frente a frente puede haber el silencio absoluto, pero el cliente está viendo al servidor trabajar en busca de la solución. O sea, es decir, el cliente por lo menos está viendo que el servidor en ese rato está haciendo algo, está tomando acción para su solución. Por teléfono el cliente no lo ve y que haya un silencio sepulcral mientras yo trato de buscar la información y el cliente esté en silencio, ¿ok? Es incómodo, genera un mal rato, ¿ok? Para el cliente. Es por eso que siempre hay que tener habilitados los tonos de espera y preguntar al cliente, decir, muy bien, permítame, voy a buscar más información sobre su caso, voy a buscar otras soluciones o de frente, me voy a comunicar con mi superior para que me puedan dar la respuesta a su solicitud, para que pueda analizar de repente el stock del producto que está necesitando. ¿Ok? Lo voy a poner en espera. ¿Está usted de acuerdo? El cliente dirá, sí, por favor, o el cliente dirá, no, por favor, yo no quiero estar en espera. ¿Ok? Entonces, si el cliente acepta, que por lo general va a aceptar, se le pone el tono de espera que a mí misma me va a permitir trabajar más cómodo, ¿no? Porque si yo estoy trabajando, mientras sea que del otro lado del teléfono el cliente esté escuchando todos los movimientos, todo lo que yo pueda preguntar, todo lo que yo pueda hacer, ya es un poco más limitante. En cambio, con el tono de espera, ni el cliente me escucha a mí, ni yo lo escucho al cliente. Ambos estamos escuchando algún tono musical o algo, y me permite trabajar mejor. También recordar que el cliente espera soluciones rápidas por teléfono. Entonces, si es que mi tiempo se está alargando, continuamente disculparse por la espera, si es que mi tiempo se está alargando, ¿no? Disculpe por la espera, por favor, un momentito más que estamos solucionando. Si el tiempo se sigue alargando, cada cierto momento. Lo ideal es que cada 2 minutos más o menos volver a reconectar con el cliente para pedir las disculpas por la demora. Es decir, tampoco no se trata de que el cliente dejarlo con una musiquita por 5, 6, 7 minutos mientras yo soluciono. Estar constantemente en comunicación con el cliente para indicarle de que se está trabajando y que pedimos las disculpas, ¿ok? Acá tenemos algo importante. Sé honesto si no sabes la respuesta, ¿ok? Si por teléfono no tenemos una respuesta adecuada, hay que ser honestos. Tampoco no hay que decir al cliente como que no es de nuestra incumbencia o ya no, la solución no está en nuestras manos. No, sino ser honestos, porque tampoco no podemos tener a un cliente, si no sabemos cómo resolver algo, no podemos tener al cliente en espera, es decir, que el cliente esté esperando una solución que no va a llegar porque no está en mis manos darla, porque no sé cómo hacerlo. Entonces, desde un inicio,
antes de extender el tiempo de atención, porque si yo extiendo un tiempo de atención, también estoy haciendo perder tiempo a mi cliente y yo también estoy perdiendo mi tiempo porque sé que nunca voy a llegar a una solución. Antes de eso, es ser honesto con el cliente, decirle que en este momento no se tiene respuesta para su solicitud, o que decir, en este momento no tenemos una respuesta, en este momento en la solución que se está trabajando aún no hemos llegado a un resultado, o simplemente decir, en este momento no contamos con este servicio, no contamos con este producto. Ok, y en el caso de que el cliente esté buscando alguna solución, darle una fecha exacta donde vamos a poder tener la solución del caso, ¿no? Decirle al cliente, por ejemplo, hoy día, en este momento, en esta precisa llamada, no te voy a poder solucionar algo, pero dame hasta mañana a esta misma hora y yo todo el transcurso del día voy a trabajar en llegar a tu solución. ¿Ok? Se le tiene que hacer saber eso al cliente con las palabras adecuadas. Indicar al cliente, ofrecerle primero siempre las disculpas del caso, ¿ok? Indicar que en este momento no tienes al alcance la información necesaria y que si por favor te puede brindar algún número personal, algún número de contacto para que tú apenas tengas la solución o la respuesta del caso te puedas comunicar o indicarle al cliente que se puede comunicar esa misma línea para la respuesta de su caso. ¿Ok? Siempre hablar con la verdad al cliente. El cliente va a agradecer más que no le extiendas tiempos perdidos y va a agradecer más si es que no le extiendes tiempos perdidos y le das una fecha exacta de solución, el cliente va a agradecerlo más y siempre también hacer saber ese proceso al cliente, indicarle, ¿no? Para nosotros, señor, es importante su tiempo, lamentamos lo sucedido, no queremos extender algún tiempo de atención que no va a dar resultado en este momento, pero sabemos que su tiempo es valioso, preferimos comunicarnos con usted el día de mañana que sí o sí vamos a tener alguna actualización o algo sobre su caso para ayudar a resolverlo. Y por último, hemos visto siempre tener en cuenta el volumen de nuestra voz, verificar y también siempre verificar los mensajes de voz. ¿Ok? Siempre tengamos en cuenta ello. Asimismo, es recomendable que nosotros tengamos preparados lo que se conocen como los speech. ¿Ok? ¿Qué son los speech? Los speech son como diálogos ya preparados para atender a nuestro cliente, ¿no? Nosotros podemos darnos cuenta muchas veces si es que son como speech o como guiones también incluso, nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? Cuando nos comunicamos a una empresa, cualquier empresa, supongamos, ya vemos que es el mismo modelo de atención, que son las mismas palabras que utilizan, no el mismo tono de voz, es porque ellos ya tienen esto estandarizado y lo adecuado es eso, ¿ok? Poder estandarizar procesos de atención al cliente para que estandarizar procesos que nos ayuden que nos ayuden a mantener cierto nivel de calidad en la atención que podamos darle al cliente. Encontrar algún guión, algún speech que sea funcional, que sea agradable, que haya sido agradable ante los clientes y estandarizarlo para el uso de nuestra organización. Permítame, por favor, colegas, voy a cambiar el material un momentito, por favor. Ya está. A ver, a ver. Un momentito, por favor, vamos a ver por acá las preguntas. ¿El cliente siempre tiene la razón? Nos pregunta Eusebio. Acá entramos en una pequeña conjetura, ¿ok? Ninguna persona siempre tiene la razón. Y tanto el cliente como el usuario son personas, son humanos. Y ninguna persona siempre va a estar en lo correcto, siempre, nunca nadie va a tener la razón, ¿ok? Eso de que el cliente siempre tiene la razón no es un término correcto. Ese término tendríamos que cambiarlo un poco por, más que todo por ir al lado de el cliente siempre tiene que irse satisfecho. ¿Ok? Muy bien, también Wilson. El cliente siempre gana, ¿ok? Siempre hay que hacer que el cliente gane. No tenga o no tenga la razón, siempre hay que hacer que el cliente gane,
¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que se utiliza mucho en esta frase del cliente siempre tiene la razón, ¿no? Quiere esta frase que por muchos años se ha llevado, ha empoderado a muchos clientes y los ha empoderado a algunos incluso no de forma tan positiva, ¿ok? ¿A qué me refiero que no de forma tan positiva? Que el cliente muchas veces se ha sentido con el poder de decir, tú me tienes que dar lo que quiero, tú me tienes que dar lo que yo te estoy pidiendo, porque yo soy el cliente y el cliente siempre tiene la razón. Es decir, así esté equivocado, siempre tengo la razón y me tienes que dar la razón. Y por ese lado un poquito como que se ha tergiversado ese término, pero no podríamos aplicar que el cliente siempre va a tener la razón, pero sí que el cliente siempre tiene que irse satisfecho o siempre tiene que ganar, ¿no? Entonces, nuestro trabajo tiene que ser en base a que el cliente se vaya satisfecho, tenga o no tenga la razón, ¿no? Si el cliente viene de repente con un concepto o algún término erróneo, ¿ok? Tratar de aclarar, tratar de guiar, si es que ese concepto, ese término, o de repente el cliente viene y dice, ¿no? La persona que me atendió me agredió, me trató mal, me insultó, podemos decir todo ello, ¿no? Y de repente no es verdad. No es verdad que el cliente, que la persona de atención al público hizo eso, no es verdad, nunca pasó, ¿ok? Que es justo como vamos a ver ahora cómo manejar los reclamos, justo vamos a hablar de ese tema, cómo manejar los reclamos. Entonces, de repente, eso nunca pasó, ¿no? El que la persona de atención al público nunca agredió, nunca maltrató al cliente, pero el cliente dice eso. Antes, cuando no se daba el valor adecuado al servidor o atención al público, al cliente interno, muchas veces, ¿qué obligaban a hacer al trabajador? El trabajador que era completamente inocente, ¿qué le decían? Anda, discúlpate, corre, pide disculpas por lo que has hecho. No, ven por favor, el cliente está esperando que te disculpes, discúlpate con el cliente. A pesar que no era culpa del cliente y ahí entrábamos a humillar a nuestro trabajador, ¿no? Es por eso que esta área de atención al cliente, por así decir, se ha hecho de su mala fama, ¿no? Que muchas personas no quieren muchas veces trabajar en esta área de atención al cliente porque por muchos años, se ha maltratado al trabajador de atención al cliente. Pero si en algún momento tuviésemos ese problema, ¿no? Donde el cliente dice, me miró mal, es malcriado, es malcriada, me sentí intimidado, me sentí mal, ¿qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente? Separarlos, ¿ok? Romper en ese rato el vínculo de trato, ¿ok? Tú te vas a atender a otra persona o auséntate un momento al trabajador, ¿no? Corre al baño, corre, escóndete, aunque sea atrás del almacén, auséntate un momento hasta que aclaremos esto. Y una tercera persona que no haya estado involucrado absolutamente en el proceso, es decir, que sea totalmente ajeno a lo que ha sucedido, se encargue en adelante de la atención de ese cliente. Si hay que pedir disculpas, no a nombre personal, sino a nombre de la empresa, se hace. Se le dice, a nombre de la empresa le pedimos disculpas por este mal rato, le pedimos disculpas por lo sucedido. A partir de ahora yo estoy a cargo de su atención. Dígame en qué le puedo ayudar y voy a buscar la mejor forma de solucionar su problema. Es decir, traer una persona con un aire nuevo, con que ya no esté que ya no esté inmiscuido en este problema, sino que al cliente lo saque de ese problema, ¿no? Que le diga, si te hemos hecho sentir mal, a nombre de la empresa te pido disculpas, pero déjanos solucionar tu problema, déjanos ayudarte, eso al cliente lo saca de ahí, ¿no? En cambio, si yo sigo manteniendo al trabajador y al cliente que han tenido el conflicto, sigo resolviendo el problema, sigo andando en el problema, bajo y digo, a ver, quiero escuchar tu versión, ahora quiero escuchar tu versión, ¿ok? Ya está, a ver, díganme, pero ¿cómo suscitó? Listo, ¿sabes qué? Solucionale a la señora, vas a hacer esto, y solucionalo, no vamos a llegar a ninguna solución. Lo ideal es eso, ¿no? Primero, y el cliente se va a ir satisfecho, porque el cliente sintió que ganó, entre comillas, ¿no? El cliente va a sentir que ganó la discusión, el cliente va a decir que se habrá creído, me quiso tratar mal, pero ya está, ¿no? Yo gané. Y después hablar con el cliente interno, porque así como hemos solucionado el conflicto para el cliente externo, también hay que solucionar el conflicto para nuestro cliente interno. Ir con nuestro cliente interno y hablarle a él sí con más confianza, decirle, a ver, dime, ¿qué pasó?
¿no? Mira que pasó esto, y decirle al cliente interno, yo te creo. ¿Ok? Tranquilo, yo te creo, no te preocupes. Estas cosas pasan, ¿ok? No es la primera vez ni la última vez que te va a pasar. Decirle al cliente interno, lo hiciste bien, afrontaste bien el problema, ¿ok? Hiciste bien en dar un paso al costado. Ahora cálmate, tranquilízate. Estas situaciones no son de todos los días, no son constantes. Lo has hecho bien, continúa con tu trabajo. Listo, también hice sentir bien a mi cliente interno. ¿Ok? Cuando hay estos conflictos, siempre hay que solucionarlos para ambas partes, no esos términos anteriores de decir al trabajador, así el cliente no estuviese en la razón, decir al trabajador, discúlpate porque acá lo más importante es el cliente, o confrontar al trabajador y al cliente, ¿no? Estos términos que vemos a veces en películas que dicen, a ver, ¿qué pasó? Dame tu versión, lo voy a corroborar en las cámaras de seguridad. No sirve de nada la confrontación. ¿Por qué? Si yo reviso en mis cámaras de seguridad y verdaderamente por ahí mi trabajador tuvo el error, tuvo la mala actitud, ¿ok? Voy a hacer que mi trabajador se disculpe, pero ya perdí al cliente y ya perdí también la motivación, el entusiasmo de trabajo de mi trabajador. Y si por ahí el cliente tuvo el error o tuvo el problema, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que confrontar a mi cliente y perdí mi cliente. Y la idea no es perder. La idea siempre va a ser, como nos dice nuestro colega Wilson, ganar, ganar. ¿Ok? Ganar, ganar. Esas son las formas de abordar los problemas. Por ahí nos dice Wilson, para el cliente tenemos que tener buena cara, buen humor, así tengamos problemas, darle solución. Es por eso que decimos que trabajar en atención al cliente, atención al público, es toda una profesión, porque no es fácil, ¿ok? Hay que requerir muchas habilidades, muchas competencias y sobre todo eso, mucho control y gestión emocional. Yo he podido tener un mal día, ¿ok? He podido tener un mal día, pero si yo ese mal día lo reflejo a los clientes, estoy contagiando. Por ejemplo, hay una política muy bonita que aplica Disney. Ok, miren, Disney en sus parques temáticos. ¿Cuál es la política que Disney aplica en sus parques temáticos a sus trabajadores? Ok, a sus trabajadores siempre les ha transmitido que en Disney, dentro de Disney, existe magia. En Disney es un lugar mágico, ahí existen los milagros, existen los sueños, ¿ok? Ahí existen cosas maravillosas fuera del lugar y los trabajadores que entren, más allá de lo que ellos crean fuera del parque, tienen que entrar e inmiscuirse en ese mundo mágico. ¿Por qué? Porque todas las personas que están ahí en Disney están yendo por un sueño, están yendo a buscar magia, están yendo a buscar diversión y muchas veces no sabemos cuál es el motivo por el que estén ahí, si estamos hablando exclusivamente de los parques de Disney, ¿ok? ¿Cuáles son muchos motivos por los que puedan estar ahí? Podemos imaginarnos una familia que ha ahorrado toda su vida, que ha usado los ahorros que tanto trabajo le ha costado para cumplir el sueño de ir a Disney. Podemos imaginarnos un niño, una niña o una persona enferma que su último deseo ha sido ir a Disney y que eso pasa mucho en Disney. En Disney hay muchos visitantes que son esa clase, niños, niñas que han aplicado a un programa que tienen en Estados Unidos que es Mi Último Deseo, no se llama Mi Último Deseo, pero es algo así como Mi Último Deseo, en el que son niños con enfermedades terminales, en el que son asociaciones, fundaciones que dan donaciones para cumplirles el sueño a estos niños, y de la gran mayoría de los niños es eso, ir a Disney. ¿Ok? Puede ser el caso de ese niño con su familia, puede ser el caso de una pareja, un matrimonio que estén de luna de miel, puede ser el caso de una niña que esté de cumpleaños, ¿ok? Es decir, todas las personas que están ahí tienen algún motivo grande, algún significado grande para estar ahí. Pero yo, que voy a ser encargada de su atención, ¿no? Si es que hablo de manera personal. Yo de repente, Vania, voy a ser encargada de la atención no nos vamos a suponer, de la atención de venta de gaseosas, supongamos. Yo estoy en un puesto para vender gaseosas. Basta que yo pueda mostrarles una mala cara,
una mala actitud, que pueda mostrarles o que pueda ocasionar un evento desagradable para arruinarle el sueño a ese niño que fue por una enfermedad terminal, para arruinarles el viaje soñado a esa familia que ahorró por años su dinero para llegar ahí, para arruinarles la luna de miel a ese matrimonio que fue con mucho entusiasmo, con mucha alegría a festejar ahí, para arruinarle el cumpleaños a esa quinceañera que sacrificó su fiesta tradicional por estar ahí. Basta que yo muestre una mala cara, una mala actitud para arruinar el sueño de muchas personas. ¿Ok? Es por eso que trabajar en atención al cliente es una gran responsabilidad y tenemos un peso encima muy fuerte. Si no, imagínense ustedes, ya no se pongan en el lugar de atención al cliente, pónganse en el lugar de que ustedes han ahorrado toda su vida para ir a Disney y que llegan a comprarme la gaseosa y yo los trato mal, o los maltrato, o los miro feo. Ustedes me van a reclamar, se va a generar una discusión y les arruiné el viaje, porque no importa qué tan bonito les haya ido antes, qué tan bonito les vaya después, siempre les va a quedar ese sabor amargo de ese mal rato que han pasado. Es por eso que para atención al cliente hay que tener bastante control emocional porque podemos arruinar experiencias únicas que puede tener una persona. Y justo eso es lo que vamos a hablar ahorita un poquito, que es cómo manejar los reclamos y sugerencias ante la atención de reclamos. Y primero tenemos que aprender a identificar qué es el reclamo, qué es la queja y qué es la denuncia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son términos diferentes. Y vamos a ver. ¿Qué es la queja, por ejemplo? No voy a decir que la queja se realiza para manifestar el malestar o descontento que puede tener el cliente, el usuario o el consumidor o el ciudadano con respecto a la atención al público. Es decir, que no guarda relación directa con el producto o servicio que estoy ofreciendo, sino que la queja va a ir dirigida a la atención que le hemos brindado. ¿Ok? Esta, por ejemplo, ¿no? Una queja que puede ser que recibí una atención descortés por parte del personal, que no recibí una respuesta por parte del personal de repente, por parte de los trabajadores, recibí de repente un maltrato o actos racistas por parte del trabajador. Eso es una queja. La queja va orientada estaba pensando por la queja va orientada al trato directo del servidor, del trabajador hacia el cliente, más allá del producto que se esté ofreciendo. En cambio, el reclamo sí es el reclamo sí va orientado al producto o al servicio que se esté ofreciendo, ¿no? El reclamo se va a realizar cuando el consumidor o el ciudadano o el usuario o el cliente no se encuentra conforme con el producto, el servicio que ha recibido, el producto que ha adquirido. ¿Ok? Ese es un reclamo. Por ejemplo, un reclamo puede ser que le entregamos un producto defectuoso, ¿no? O que el servicio que se le dio no era el que se le había informado, no era el que se había prometido. No siempre recuerden, queja sobre la atención que me están dando, reclamo sobre el producto o servicio que me están dando y la denuncia, que la denuncia es la manifestación mediante el cual se pone en conocimiento conductas posiblemente irregulares o actos de corrupción cometidos por los servidores públicos o los colaboradores. ¿Ok? Eso ya es la denuncia, es como que una escala más arriba ya de la queja y el reclamo. ¿Ok? Y para atender la queja y el reclamo de nuestros trabajadores, vamos a hacer la aplicación de los PQRs. ¿Ok? ¿Qué son los PQRs? Es un sistema de manejo de conflictos, ¿ok? Que básicamente, ¿qué significan estas siglas PQR? Significan peticiones, quejas y reclamos. ¿Qué es lo que se tiene que qué es lo que se tiene que lograr en este abordaje del conflicto? Pasar del PQR que vemos acá al PQRSDF que vemos acá. Esa es la finalidad de los PQRs, pasar de uno al otro.
¿Ok? Entonces, acá vemos, ¿no? El sistema de PQRs abre la oportunidad para subsanar las fallas en el servicio brindado y establece un mecanismo de respuesta satisfactorio que puede fortalecer tu oportunidad. Es decir, a través de este sistema de los PQRs o este manejo del PQR, no solamente vamos a llegar a la solución del conflicto, que no solamente vamos a abordar el conflicto, sino que lo vamos a solucionar. ¿Ok? Y después de solucionarlo, vamos a llegar a la satisfacción de nuestro cliente y después de esa satisfacción vamos a tener un proceso estandarizado para que primero no se vuelva a repetir ese evento. Y si es que por A o B se vuelve a repetir, ya sabemos cuál es el proceso que tenemos que seguir para dar una solución más rápido. ¿Ok? ¿Y qué nos dicen los PQRs? ¿Cómo tenemos que trabajar el paso a paso que tenemos que hacer? Tenemos que empezar desde las peticiones, quejas y reclamos, aumentar a ello lo que van a ser las sugerencias recibidas. Es por eso que vemos que muchos establecimientos, incluso el sector público también, tienen por ahí su buzón de sugerencias, ¿ok? Donde vamos a poder por ese lado recepcionar sugerencias que nos puedan dar y también peticiones, quejas y reclamos que tengan los clientes. ¿Ok? Después, ¿qué nos dice? Aumentar también la medición de lo que sean las denuncias. Esto entra un poquito más al sector público. En el sector privado no hay tanta denuncia interna, no hay tanta denuncia administrativa por ser una entidad privada, ¿no? Y después nos dice que después de ese análisis de denuncias tenemos que llegar a las felicitaciones. ¿Ok? ¿Y cuál es el manejo adecuado que tendríamos que tener en estas PQRs? ¿Ok? El manejo de PQRs, los 5 pasos para poder llegar a ellos primero es mostrar empatía al escuchar al reclamo. Es decir, los 5 pasos que tenemos para abordar el problema es uno de ellos, mostrar empatía al escuchar el reclamo. ¿Ok? Siempre tratar de ponernos en el lugar del cliente, saber qué tan afectado estaría yo si es que eso me hubiese pasado a mí. ¿Yo estaría reaccionando igual o de repente estaría reaccionando peor o sería más calmado? ¿Ok? Pero tratar de entender al cliente. Comprender la queja o el reclamo sin juzgar ni ser reactivo. ¿Qué quiere decir? Si mi cliente me está diciendo, supongamos el primer ejemplo que pusimos, ¿no? Su compañero me ha tratado mal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir sin ser reactivo? No decir, no, señora, yo he visto lo que ha pasado y usted ha sido la que ha empezado, ¿no? No, escuchemos sin juzgar o algo, ¿ok? Escuchemos lo que tenga que decir el cliente, sin repercutir, sin manifestar o algo, simplemente hay que escuchar al cliente. Una vez que el cliente haya terminado de hablar, evitar las interrupciones, hay que responder con paciencia, ¿ok? Valorizando la interacción con el usuario. ¿Y qué es responder con paciencia? Con paciencia primero es siempre disculparse por el evento sucedido, ¿ok? Disculparse por el evento sucedido, hablar de manera tranquila, no en este responder con paciencia, no vamos a replicar lo que ha dicho la persona, no, simplemente nosotros ir por la solución. El problema ya está, ya pasó. Ahora yo tengo que buscar la solución al problema, ¿ok? Aplicar el pensamiento crítico para decidir la mejor alternativa. ¿A qué me refiero con este pensamiento crítico? ¿Ok? Siempre buscar una solución lógica. Muchas veces el cliente se aprovecha del conflicto. ¿Ok? Cuando hay un conflicto, muchas veces el cliente quiere salir beneficiado, no solo con una disculpa o no solo con la solución de su problema, sino que quiero obtener un plus, ¿no? Muchas veces, de repente, el mozo me trató mal, no me cobren la comida, ¿no? O su compañero me trató mal, hazme un descuento, ¿no? O me llevo el producto. Entonces, ahí viene nuestro pensamiento crítico para ver qué tan grave ha sido el daño, a ver si es que vale la pena dar una compensación adicional o simplemente buscar la solución tácita al problema sin tener que dar alguna compensación o beneficio adicional y mostrarse resolutivo al conseguir un buen cierre para cada problema, ¿ok? En corto tiempo, ¿ok? Justo lo que mencionamos de ser resolutivo, ¿no? A partir de ahora, yo estoy a cargo de su atención.
vamos a resolver el problema, vamos a mostrar las mejores opciones, como si no pasó nada, ¿ok? Se atiende de la mejor manera, se culmina con la atención y listo. Muchas gracias, llegar al buen cierre, tratar de que el cliente se vaya contento, se vaya satisfecho, que pueda olvidar por lo menos ese mal rato o que al menos no relacione mi empresa con ese conflicto. Que no diga, esta empresa es mala porque yo tuve ese problema, sino que el cliente se vaya con la idea de que tuve un mal problema, pero la empresa supo solucionar mi problema. ¿Ok? La empresa supo cómo solucionar. Eso es llegar a un buen cierre, ya sabemos, en corto tiempo, ya no extender más lo que esté sucediendo. ¿Y qué espera de nosotros esta gestión de los PQRs? ¿No? Nos dice que el equipo de atención al cliente debe estar preparado para informar y dar soporte. Los analistas de PQR son los responsables por mantener los estándares de calidad. El departamento de reclamos debe producir informes detallados, ¿no? Es decir, tenemos que tener personal adecuado para el abordaje de conflictos. Es lo ideal y es lo que muchas empresas trabajan. Es por eso que este análisis de los PQRs son personas que trabajan especialmente en estos tipos de conflictos. Por ejemplo, si ustedes llaman a alguna empresa para solicitar de repente, ustedes llaman a una empresa para dar el reclamo, no llaman al call center normal y llaman para, quiero presentar este reclamo. ¿Qué es lo que le dicen las señoritas de call center? Listo, la voy a derivar al área de atención especial, ¿no? ¿Y con quién nos derivan? Con los especialistas de dar solución al problema. Y muchas veces son bastante eficientes, porque yo estoy segura que no solo a mí, sino que a muchos de ustedes les ha pasado que de repente han estado molestos, supongamos, con su línea telefónica, ¿ok? De repente un día han estado molestos con su línea telefónica y han llamado ya con la decisión de voy a cortar mi línea. Me voy de esta empresa, me voy a ir a otra empresa, pero voy a cerrar mi línea y han llamado ustedes dispuestos, así, y no han llamado para amenazar, no. Ustedes ya han llamado decididos a salir de esa línea telefónica y de repente actualmente muchos de ustedes, colegas, siguen con la misma línea telefónica. ¿Por qué? Porque cuando los derivaron a esa área de atenciones especiales, es la persona que los atendió los convenció de quedarse, les pidió las disculpas, de repente con algo, ¿no? Con algo los habrá ayudado a solucionar su problema, les habrá dado de repente un mes sin paga o algo, pero esa empresa, al haberlos convencido ustedes de que no se vayan, que se queden, ellos han aplicado su gestión de PQRs, ¿ok? Ellos han aplicado esa gestión de PQRs, ¿dónde lo? Ay, perdón, allá, acá está. Ellos han aplicado esa gestión de PQRs en la que han analizado las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y han llegado a la felicitación. ¿Y cuál es la felicitación? Que ustedes se hayan quedado. Ahora vamos a ver las etapas de gestión de los PQRs, ¿ok? ¿Cuáles son estas etapas de gestión? Es decir, cómo abordamos administrativamente el conflicto. Y lo hacemos así. Primero, recepcionamos la queja. ¿Cómo es la manera adecuada de recepcionar una queja? Obtener los datos del cliente, ¿ok? El cliente que está realizando la queja, la descripción del producto o servicio en caso de ser reclamo, el nivel de respuesta deseada, qué es lo que quiere el cliente para que le solucione su problema, la fecha, la firma y los documentos de respaldo. ¿Ok? Si es que el cliente o el usuario ha determinado que presentar su queja por escrito, por eso hablamos ya de un nivel administrativo, para recepcionar su queja, su reclamo o su denuncia, tenemos que tener todos estos datos. Después, el tratamiento de la queja. Hay que poner un código a esta queja, hay que poner un código para poder trabajar ahora esa queja en base a ese código, la descripción del problema, de la queja, del reclamo que está viendo en ese momento, la solución solicitada, hay que ver si esta solución es factible o no es factible, el producto que se están quejando, hay que ver si hay antecedentes de queja de este producto, porque si hay antecedentes de queja significa de que el cliente está en su razón, que el producto o el servicio puede no estar siendo el esperado.
lado la fecha límite para la atención, que es en esta parte donde establecemos cuánto nos vamos a demorar en solucionar el problema. Siempre recuerden, si el problema me va a demorar 5 días, al cliente le digo 7 días. Si me va a demorar 7 días, al cliente le digo 9 días para tener un rango de imprevistos. ¿Ok? Y la acción inmediata establecida. ¿Qué acción inmediata hemos tomado? De repente hemos tomado la decisión de de atender la solicitud del cliente, que entre al área de investigación, que entre al área de reclamos, y de ahí vamos al análisis de la queja. En este análisis de la queja, nos dice que hay que hacer una investigación buscando las evidencias, analizando las evidencias que puedan haber, testimonios necesarios para llegar a una resolución del suceso. ¿Ok? En esa tercera parte, yo ya tengo que tener la solución a mi problema. ¿Ok? Acá ya analicé, ya tengo que ver ya tengo que ver cuál ha sido el grado que ha podido causar el daño o algo, y en este análisis puedo ver qué acciones voy a tomar. Si a este cliente que ha hecho la queja vamos a proceder con un reembolso, si vamos a reemplazar el producto, vamos a volver a dar el servicio, si se va a hacer una reparación, de repente el producto está bien, lo que está mal es la utilización que está dando el cliente, lo está utilizando de manera inadecuada. Entonces, de repente procederemos a darle información sobre el uso adecuado, un manual de uso, asistencia por ahí financiera, compensaciones, el pedido de las disculpas y de repente, ¿por qué no? Obsequios, ¿no? De ser necesario. En este análisis vamos a determinar qué acciones vamos a tomar dependiendo de la investigación que hayamos hecho. Es decir, si nosotros hemos tenido la responsabilidad de esta queja, tendremos que buscar resarcir al cliente. Si el cliente está haciendo una queja infundada, tendremos que buscar darle información, análisis, retroalimentación sobre lo sucedido. Y por último, acá vemos también las acciones correctivas que se van a tomar y preventivas. Las acciones correctivas en caso hayamos tenido responsabilidad, indicarle al cliente que estamos ya tomando acciones correctivas, que estamos corrigiendo el problema que hemos tenido con ellos para no volver a perjudicar al cliente en otra ocasión. Y de ser preventivas, tendremos que tomar en cuenta que esta queja puede venir, así como vino este cliente, puede venir otro cliente, por lo tanto habrá que reforzar nuestros sistemas de información del producto, nuestros sistemas de publicidad del producto para que se haga un uso adecuado y le damos la respuesta al cliente. ¿Cuál es el formato para dar respuesta al cliente? Todos los datos de la queja que los tenemos acá en nuestro cuadro naranja, los argumentos que respaldan la decisión tomada por la empresa que pondremos, ¿no? Todas las acciones que hemos tomado paso a paso, hemos investigado, hemos detallado y hemos llegado a la conclusión que el problema se causó por esto, ¿no? ¿Y cuál es la solución que hemos optado? Hemos optado por su reembolso, hemos optado por dar una reparación y hemos optado le ofrecemos las disculpas del caso, le vamos a regalar un bono del 50%, le vamos a regalar el producto, muchas veces podría ser, ¿por qué no? El plazo de entrega de la resolución, recuerden siempre cumplir con el plazo que hemos establecido en el tratamiento de la queja, enmiendas realizadas al proceso de la queja original y agradecimiento por el contacto. Siempre agradecer por el contacto, que son las etapas que nos establecen cuando se presentan las quejas, ¿ok? Cuando el cliente decide presentar su queja de manera interna. Es decir, cuando el cliente va a mandar un documento o va a llamar directamente para que su queja tenga un proceso administrativo. Y por otro lado, que ya vamos a tomarnos unos 5 minutitos de la MIS, que va a ser nuestro libro de reclamaciones, que es con el tema que vamos a cerrar nuestro curso. ¿Ok? ¿Qué es el libro de reclamaciones? El libro de reclamaciones es útil para la protección de nuestros derechos, nos dice acá, ¿no? El libro de reclamaciones es
Primero que nada, ya lo hemos visto que es una herramienta útil que debe estar disponible en todos los establecimientos comerciales y plataformas de ventas digitales, ¿ok? Que cuenten con una sucursal en el país. Este libro nos va a permitir presentar nuestras quejas o reclamos por diferentes inconvenientes que podamos tener en la compra o la adquisición de los servicios o en la compra de nuestros productos y todo ello. Dicho sea de paso, es necesario aclarar que este libro de reclamaciones, el proveedor está en la obligación de ponerlos a nuestra disposición cuando lo solicitemos. Y este libro de reclamaciones tiene que ser en formato virtual o físico, ¿ok? Si la empresa tiene su formato físico, ok, actualmente ya casi ya no se usa el formato físico, ¿ok? Pero supongamos que una entidad pública o alguien tenga su formato físico, no está en la obligación de tenerlo también virtual. Y si es que lo tiene virtual, no está en la obligación de tenerlo en físico. Por ahí hay siempre una confusión que el cliente cree de que el libro de reclamaciones, la empresa sí o sí tiene que tenerlo en físico y de manera opcional virtual, no. Si la empresa lo tiene virtual, si lo tiene virtual, ya no está en la obligación también de tenerlo de manera física. ¿Ok? Acá vamos a ver. Y ahora vamos a aclarar de repente más dudas que podamos tener. ¿Cómo accedo a mi libro de reclamaciones? ¿Ok? Ante el hecho sucedido, sea la queja o sea el reclamo, hay una primera instancia. La primera instancia es tratar de solucionar directamente con el proveedor, indicarle al proveedor mi queja, mi reclamo, y si el proveedor en ese momento me puede dar la solución, perfecto. Pero si el proveedor no me da una solución, tengo mi derecho de solicitar mi libro de reclamaciones que tiene la obligación de ponerlo a disposición, acá lo hemos visto, en formato físico o virtual. ¿Cuál es la diferencia? Si la empresa lo tiene en formato físico, normal, me da el cuaderno. Pero si la empresa lo tiene en formato virtual, el proveedor está en la obligación de darme la facilidad de que yo pueda acceder a ese formato virtual. De repente, llevándome a una cabina de atención donde esté una computadora para el formato virtual, dándome de repente una tablet con el libro abierto para que yo pueda proceder con mi reclamo de manera virtual. Es decir, la obligación del proveedor es que si es que lo tiene virtual, tiene que tener alguna herramienta designada para otorgar esa herramienta al cliente para que el cliente pueda llenarlo ahí. Por eso es que cuando vamos a tiendas, por ejemplo, claro, Movistar, Entel, y digo, quiero el libro de reclamaciones, ellos lo tienen de manera virtual, pero no me dicen, entra a nuestra página, busca el libro de reclamaciones y llénalo por ahí. Eso no se ha permitido. Ellos nos llevan, ¿no? A unos tipo paneles que tienen ahí, que tienen una tablet o una computadora, y desde ahí nos abren el libro y nos dicen, puede llenar el libro. Y yo estoy en esa computadora llenando el libro de reclamos, ¿ok? Es decir, pueden tenerlo físico o virtual, pero si lo tienen virtual, tienen que darme la herramienta necesaria de parte de la empresa para que yo pueda llenar para que pueda llenar mi libro de reclamaciones. Acá está. Si el libro es físico, deberá contener 3 hojas desglosables y autocopiadas debidamente numeradas, y deberás incluir los datos del contacto del proveedor y los tuyos, una breve explicación de la queja y reclamos, entre otros requerimientos. Y este que tenemos acá es el formato de nuestro libro de reclamaciones, que lo podemos descargar a través de la página de Indecopi. El libro de reclamaciones, si es que es en físico, lo manda a hacer cada proveedor en base a este formato y con las reglas establecidas. Ok, acá tenemos. Y si es virtual, justo lo que les mencionaba, el proveedor deberá poner a tu disposición una plataforma virtual con el personal capacitado para el ingreso de tu queja o reclamo, ¿ok? Si de repente es una página en línea, ¿ok? Una empresa establecida, pero que no tiene tienda física, sino que es una tienda virtual o digital, también tienen que tener su libro de reclamaciones. Tienen que tener su libro de reclamaciones, y ellos se llenan a través de un enlace de una página de internet, puede ser, o un link que ellos deriven para llenar este libro. Y también es importante mencionar que en todos los casos el proveedor tiene que contar con un aviso
accesible, un aviso visible que diga que en esta empresa se puede solicitar el libro de reclamaciones, que contamos con el libro de reclamaciones, al igual que en las portales web de cada empresa. En las páginas web de cada empresa tiene que estar en un área visible la opción para que yo ingrese al libro de reclamaciones, porque este es el logo establecido que tienen que tener las empresas. Acá vemos, conforme a lo establecido con el Código de Protección y Defensa del Consumidor, este establecimiento cuenta con un libro de reclamaciones a tu disposición. ¿Ok? Tienen que tener este documento a la vista. ¿Ok? Y libro de reclamaciones. ¿Qué debemos tener en cuenta luego de utilizar el libro de reclamaciones? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando utilicemos este libro de reclamaciones? Primero que el proveedor tiene un plazo de 15 días hábiles y no pueden acceder a una prórroga. Es decir, no quiere decir de estos 15 días nos vamos a demorar 5 o 6 días más, no. Son solo 15 días hábiles para la atención de nuestra queja o reclamo, ¿ok? Si nuestra atención nuestra atención, pero no debe estar condicionada a ningún pago. No me pueden decir pago de trámite administrativo para solucionar su queja o no. Además, hay que tener presente que una vez que ingresada nuestra queja o reclamo, tenemos que solicitar una copia o un código del mismo para nuestro seguimiento, ¿ok? Tenemos que solicitar y la empresa en 15 días nos tiene que dar esa solución, ¿ok? Ahora, esa solución puede llegar por parte del correo electrónico que registremos, o de repente una notificación a la dirección que hayamos puesto, o de repente también una citación al establecimiento donde hemos llenado para que nos den una citación presencial, es decir, que vayamos de manera presencial para que nos den la solución a nuestra queja o para que nos digan al menos qué acciones han tomado. Indecopi, que se encarga de la defensa del consumidor. ¿Cuándo va a intervenir en mi reclamo? ¿Ok? Indecopi va a intervenir en mi reclamo, ¿ok? En cualquier momento, a mi solicitud, y va a intervenir en cualquier momento sin previo aviso al proveedor. Es decir, no significa que yo lleno el libro de reclamaciones e Indecopi inmediatamente va a ir a revisar el libro y va a decir, listo, acá hay un problema, voy a intervenir. No. Indecopi se va a enterar de este reclamo si es que yo veo que después de los 15 días no me han dado solución alguna, ¿ok? Ahí es cuando Indecopi, yo procedo a denunciar a Indecopi que tengo mi reclamo, que no me dan la solución, y ahí recién va a interceder Indecopi con el proveedor, ¿no? Y nos dice que de ser requerido se deberá remitir a la institución las copias de las hojas de reclamaciones para su fiscalización. Asimismo, mediante un sistema de control a tus reclamos que actualmente tiene Indecopi, nosotros podemos ver el estado de nuestros reclamos, y las empresas que tengan ingresos mayores a 3,000 UIT, ¿ok? Esas empresas sí son monitoreadas virtualmente por Indecopi a través de su libro de reclamos. Hay que tener también algo en cuenta, colegas, que un reclamo no es una denuncia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo llene en un establecimiento mi libro de reclamaciones, eso no va a dar inicio a un proceso sancionador, o que van a cerrar la empresa, o que van a multar a la empresa. No, eso no da, o sea, que yo ponga mi reclamo y aunque notifique a Indecopi, eso es un reclamo, no es una denuncia. Y un reclamo no es un acto necesario o un acto sustentatorio para que alguna entidad pueda cerrar mi empresa o pueda multarlos o pueda sancionarlos. Simplemente Indecopi va a acudir para supervisar y regular lo que está sucediendo. De tener un problema a mayor, ¿no? Un problema más grave, ya tendríamos que proceder con algo diferente, que ya es la denuncia. Y acá tenemos etapas para gestionar un mercado, ¿no? Que acá vemos que vamos desde el registro del reclamo, la atención y respuesta y la notificación de las respuestas, ¿no? Registro del reclamo, ya hemos visto acá a través de nuestro libro de reclamaciones, que tenemos que hacer, que lo hacemos a través de la plataforma, que el reclamo es presentado en lengua original, que el reclamo
presentado en lengua originaria no puede ser rechazado. Es decir, si es que va una persona que su lengua materna es el inglés y llena su reclamo en inglés, no puede ser rechazado. Si es quechua, si es aymara, se tiene que aceptar. El reclamo tiene que contener información clara y suficiente sobre los datos personales de quien recibió la atención y la situación que dio lugar a ese hecho. El registro de reclamo es todo proceso y gestión de este es gratuito. Lo que mencionábamos, nadie te puede cobrar por hacer el uso de reclamaciones o por sacarte la copia, no. ¿Ok? Y las entidades públicas van a proporcionar de manera inmediata una copia en su versión física o virtual del registro de reclamo consignados en el libro de reclamaciones a la persona que lo presente. Es decir, este libro de reclamos aplica tanto para las personas, para las empresas o entidades públicas y privadas. Acá también nos dice que las personas pueden complementar su registro de reclamos presentando los medios probatorios que ellos crean que pueda sustentar. La entidad tiene que brindar orientación y asistencia técnica durante el registro de reclamos. Es decir, ellos tienen que estar contigo mientras tú estás llenando tu reclamo. Tienen que indicarte si los pasos que has hecho están bien, si has llenado de manera correcta y de identificar que no se trata de un reclamo válido, por así decir. Las entidades comunican a la persona sobre las vías de tramitación que tiene a su disposición. Por ejemplo, si yo quiero y estoy haciendo un reclamo, supongamos, a una clínica, una clínica X, ¿ok? Una clínica que se dedica a salud, ¿ok? Y yo voy, de repente, lleno mi libro de reclamaciones y voy a Indecopi a quejarme, por ejemplo, de la atención que he recibido o de los cobros que me han hecho, están en la obligación de indicarnos, la entidad, ojo, ni siquiera Indecopi, la entidad está en la obligación de indicarnos que nosotros no tenemos que ir a Indecopi a hacer esos reclamos, porque, por ejemplo, en el caso de las clínicas, ¿quién es la entidad fiscalizadora de atención al paciente? Es su salud. Entonces, en este caso, yo todo lo que haría normalmente en una empresa con Indecopi lo tendría que hacer a través de su salud y por lo tanto esta clínica estaría en la obligación de indicarnos que si nosotros queremos llevar nuestro reclamo a otra instancia, tenemos que hacerlo a través de Indecopi, de su salud, ¿ok? Dependiendo del caso, ¿no? Y la persona puede acceder a la plataforma digital de los libros de reclamaciones, ya sea desde la sede donde ocurrió el hecho o fuera de ella, ¿ok? Porque recordemos que estos libros de reclamaciones virtuales también tienen que estar a disposición en las páginas web, ¿ok? Acá vemos otros a través de internet, del celular, y la persona tiene hasta 30 días calendarios para registrar su reclamo a partir del hecho ocurrido. ¿Ok? Es decir, no significa de que si yo no registro mi reclamo en ese momento, al día siguiente ya no es válido, no. Yo tengo 30 días de lo que ha ocurrido el hecho para poder poner mi reclamo en el libro de reclamaciones, y los reclamos pueden registrarse a través de los canales de gestión de atención que tenga la empresa, ¿no? El plazo máximo de atención y respuesta a los reclamos son 30 días hábiles, de los cuales los que primero habíamos mencionado, 15 días hábiles, donde la empresa tiene que informar en esos 15 días a la persona que ha reclamado qué acciones están tomando, y la solución o la respuesta final al reclamo no puede exceder los 30 días hábiles, ¿ok? Es decir, en 15 días tienen que notificarte qué están haciendo al respecto, y en 30 días ya tu problema tiene que estar resuelto, tienes que tener una respuesta, ¿ok? Y acá estas notificaciones se efectuarán, lo que hemos mencionado, a través de tu teléfono, de un correo, te llegará un documento a tu casa o te invitarán a que vengas, ¿no? Te invitarán a que vayas al lugar de los hechos para darte la solución. Y la duplicidad de reclamos resueltos sucede cuando dos reclamos son presentados por la misma persona y coinciden en la entidad. ¿Ok? Sede, fecha del evento, todo. Es decir, cuando yo presenté un reclamo y luego muchas veces ¿qué hace el cliente se desespera y dice, y voy a presentar al día siguiente de repente, ¿no? El cliente presentó el reclamo un lunes, ya es viernes y el cliente dice, ¿por qué no lo solucionan? ¿Por qué no me dan respuestas? Voy a volver a colocar mi reclamo. Recuerden que aún no pasaron los 15 días de comunicación, pero el cliente se desesperó y en 7 días volvió a poner el mismo
reclamo, ¿ok? Por eso pueden ser la misma persona, la misma sede, el mismo evento, todo ello, ¿no? Y esta situación se da el reclamo más antiguo. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, de los reclamos resueltos, cuando suceden dos reclamos que son presentados por la misma entidad y esta situación se dé siempre el reclamo más antiguo, ya haya sido notificado y el nuevo reclamo se encuentre en proceso de atención. En este caso, cuando hayan dos reclamos que estén siguiendo el trámite, pero que es por el mismo hecho y por la misma persona, el responsable de gestionar estos libros de reclamos procede a archivar el segundo reclamo que hemos hecho. Es decir, el que va a tener validez siempre va a ser nuestro primer reclamo. Nuestro segundo reclamo se archiva porque solo se tiene que seguir un proceso, ¿ok? Un proceso. ¿Ok? Y comunicando esta situación a la persona en un plazo de 5 días hábiles. Es decir, tendré que comunicarme con la persona afectada e indicarle que su segundo reclamo ha sido archivado dentro de 5 días hábiles porque ya existe un primer reclamo igual que está en trámite. Y la atención y la respuesta al reclamo, perdónenos por favor, Miss Lucía, ya nos faltan estos temitas, nada más. Ok, vamos a pasarnos acá en lo que es la resultado de la gestión de reclamos, que es que del libro de reclamaciones tenemos que pasar al informe de los resultados a través de un análisis de resultados. Es decir, que nosotros tenemos que pasar del libro de reclamaciones al informe de resultados, ¿ok? Es decir, que de la reclamación tenemos que llegar al resultado a través de un análisis de resultado. ¿Y cuál es este análisis de resultado? ¿Ok? Primero, es seleccionar la selección de problemas, analizar la causa y efecto que puede tener cuál es la causa que se dio, cuál es el impacto que puede tener, seleccionar las mejoras, ¿ok? La implementación de mejoras que puedo tener y justo acá lo decíamos, seleccionar las mejoras e implementar esas mejoras. Como siempre lo hemos dicho, del reclamo, de la queja del cliente insatisfecho, tenemos que sacar provecho, tenemos que sacar aprendizaje. Y muy bien, estimados, como siempre en los cursos, lo que siempre nos va a fallar y nos va a faltar es el tiempo, porque nos gustaría seguir y seguir y seguir, pero que, estimados, hasta aquí hemos llegado con el curso. Vamos a ver por acá, no se preocupe. Miss, ¿qué pasa si se da una queja en el libro de reclamaciones de la empresa privada y luego de entregar una copia al cliente queda ahí? No hay sanción al trabajador. ¿Y qué faltó en la empresa? Primero, si no te dieron respuesta, no te dieron nada, tienes ya que comunicar a Indecopi que tu reclamo no ha tenido validez o algo para que Indecopi fiscalice. Y lo que les mencioné hace un momento, lo que estás presentando es un reclamo, ¿ok? No es una denuncia. La empresa va a atender tu reclamo de la mejor manera que ellos consideren para ver tu satisfacción. Si tú estás presentando el reclamo porque te atendieron mal, la empresa se va a disculpar contigo e internamente tomarán acciones con su trabajador, pero no necesariamente lo van a sancionar, lo van a despedir. ¿Ok? Si yo quiero que sancionen o despidan a una persona, tendré que hacerlo a través de una denuncia y una denuncia es justificada. ¿Ok? Es justificada. Por ahí el cliente tenemos que tener buena cara. Muy bien, estimados, hemos llegado hasta aquí. Un gusto para mí, como siempre, poder trabajar con ustedes. Muchas gracias, Miss Lucía. Hemos culminado con todos los temas, Katia, no se preocupe, hemos terminado con todos los temas hasta acá. Muchas gracias, estimados colegas. Miss Lucía, la sala es toda suya. Conmigo es hasta un próximo curso. Muchas gracias.